les pido que me acompañen en la lectura de la porción en la cual estaremos meditando. Les ruego que busquen en sus Biblias o en sus dispositivos el libro del profeta Daniel. En su último capítulo, capítulo número 12, vamos a estar leyendo los últimos versículos, desde el versículo número 8 en adelante. Cuando usted lo tenga, si se puede poner de pie para reverencia, ¿no? Un poco de reverencia también a la palabra, y pues que lo podamos leer todos juntos. ¿Ya todos lo tenemos? Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: aunque escuché lo que me dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y secretas hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en el que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espera a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, hermanos. Les invito a que podamos orar para que el Señor en su misericordia pues nos esté hablando. Cerremos nuestros ojos y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos nuevamente, Señor. Gracias porque hemos podido culminar un mes más en tu casa. Gracias porque nos permites el reunirnos este día viernes y poder poner nuestras necesidades delante de ti, rogando, Señor, para que sea usted a través de su misericordia obrando en cada una de ellas. Señor amado, también hoy que hemos leído tu palabra, Señor, sabemos de que venimos también necesitados de ser instruidos a través de tu palabra. Señor amado, por el amor que tú le tienes a este pueblo y la misericordia que tú nos muestras cada día, te rogamos que tú nos hables. Bendícenos con tu enseñanza, Señor, con tu palabra, porque necesitados somos, oh Dios, de ser siempre animados, exhortados, motivados, oh Dios, a través de ella. Por Cristo Jesús lo rogamos y por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que aún se encuentran sobre sus pies. Creo, hermanos, que está más que conocido, ¿no?, el poder mencionar acerca de este personaje en el cual pues creo que los que Dios nos ha permitido crecer en el Evangelio, es un personaje que lo tenemos muy familiarizado y viene a ser, hermano, como un modelo. Dentro de la palabra del Señor encontramos, hermanos, diferentes personajes y que vale la pena el poder ver cada una de sus virtudes y aprender de ellas. Dentro de este libro del profeta Daniel, que en realidad es muy breve y creo yo, hermanos, de que si pudiéramos ver el nivel de cercanía que este personaje tuvo, que este profeta tuvo hacia Dios, creo que es muy resumida la historia que encontramos de él en estos 12 capítulos.
Y por ello, hermanos, creo que la misma Biblia se encarga de resaltar esos aspectos o esas cualidades que llegaron a formar parte de este personaje. Y de una manera, hermanos, muy breve, ya el libro es breve, pero con el tiempo que también tenemos, de una manera muy breve, hermanos, quisiera poder resaltar, ¿no?, esos aspectos, esas cualidades que encontramos dentro de este libro. Si bien es cierto, hermanos, no voy a poder leer todos los 12 capítulos desde aquí, pero trataré la manera de mencionar ciertos versículos de los capítulos que pues he extraído ciertas actitudes de este personaje. Y yo no sé si usted se ha preguntado, ¿no?, el por qué nosotros encontramos este tipo de historias o de personajes que fueron relevantes dentro de la palabra de Dios y que Dios decidió dejarlos plasmados dentro de su palabra. Una de las cosas que podemos aprender, hermanos, es de que la Biblia, la palabra de Dios como la tenemos tal, no solo habla de las virtudes de los hombres que vivieron en el ayer y que Dios les tomó en cuenta para beneficio de su obra, sino que también a través de la palabra encontramos los fracasos de muchos de ellos. Entonces, la Biblia, hermano, nos demuestra la claridad y transparencia que Dios quiso dejar en su palabra, porque no encontramos superhéroes dentro de la palabra, sino encontramos seres humanos comunes y corrientes, los cuales Dios quiso usar y glorificarse a través de ellos. Y dentro de esos personajes, uno de ellos es Daniel. Podemos encontrar, hermanos, otros personajes muy similares a Daniel que dentro de la palabra de Dios difícilmente encontramos que hable algo negativo de ellos. El otro personaje que creo yo que también usted está familiarizado es José. Son personajes en los cuales encontramos solo cualidades positivas dentro de ellos y cómo Dios dejó plasmado esa actitud de vida, ese estilo de vida y sobre todo, hermanos, que es posible vivir agradándole a Dios. Es por eso, hermanos, de que no solamente debemos de conformarnos, de tener perspectivas de que el nivel para agradar a Dios es imposible alcanzarlo. Muchos de las personas o de los hombres agradaron a Dios, pero detrás de esa actitud agradable delante de Dios había un esfuerzo también de parte de ellos. Entonces, hermanos, con esto lo que quiero decir es de que Dios a través de su palabra nos demuestra que no envió ángeles a hacer su obra, no envió a seres extraordinarios para que vivieran y le dieran el ejemplo a otros seres humanos. Usó a otros seres humanos para demostrarnos que sí se puede vivir agradándole a Él. Y esto, hermanos, es lo que con la ayuda del Señor quisiera mencionarles, ¿no?, esos aspectos positivos que vale la pena meditar en ellos. Y sobre todo, hermanos, tratar la manera de imitarlo lo más posible. Y viendo de que este libro comienza tomando como referencia en ese momento a Daniel y a otros 3 jóvenes en esa edad de juventud, puedo decir, ¿no?, y viendo que también hay jóvenes, que dentro de la palabra de Dios encontramos jóvenes ejemplos a los cuales nosotros debemos también aprender. Hoy en día creo que es lo más común, ¿no?, el poder tratar la manera de ver hacia afuera, y es lo más común que encontramos aún en las redes sociales, ¿no?, jóvenes queriendo invitar a otros jóvenes. ¿Por qué? Porque ven que son personas que atraen, son personas que alcanzan niveles de popularidad y que pueden inducir a muchas personas y que viven una vida de protagonismo y que aparentemente viven bien, pero dentro de la palabra del Señor también encontramos personas que no solo sobrevivieron, no solo fueron populares, sino que llegaron a ostentar cargos muy altos. Y creo que es lo que la mayoría de las sociedades eso busca, ¿no?, el poder encontrar, estar en un estatus alto, el poder crecer, el poder desarrollarse dentro de una sociedad y llegar a ostentar puestos de alto nivel. Pues dentro de la palabra del Señor encontramos también buenos ejemplos de que no solo llegaron a ostentar esos puestos, sino que le dieron la gloria a Dios. Así que pienso yo
y que es un buen paréntesis el poder decir, ¿no?, que no solo allá en el mundo pueden encontrar un ejemplo a seguir los jóvenes, sino dentro de la palabra de Dios encontramos buenos ejemplos en los cuales los jóvenes pueden imitar. Y lo más maravilloso es de que no solo alcanzarán poder estar en lugares altos dentro de la sociedad, lo más maravilloso será que ustedes estarán agradando también a Dios. Y eso es lo que hizo este profeta. Y es por eso que en el principio, cuando estos jóvenes fueron llevados a cautiverio, usted sabe de que en la historia el rey mandó a escoger a parte de la nobleza y de la realeza del pueblo de Israel para que los capacitaran. Y estos jóvenes, y ahí se los describe en el capítulo 1, cómo eran estos jóvenes. Eran jóvenes que eran de buena apariencia y que eran aptos para aprender. Y el rey le pide a uno de sus servidores de que los pueda adiestrar, les pueda enseñar el idioma y todo lo que era referente a la cultura de ese momento. Y aquí es donde nosotros podemos comenzar a ver cuál fue la actitud de este personaje y de los que lo acompañaban. Y es acerca de cómo, a pesar de la dificultad, ellos tuvieron una oportunidad de estar en mejores condiciones de los que estaban también cautivos. Porque no solamente los habían tomado aparte, sino que les habían dado la oportunidad de que les instruyeran en la cultura, sino que ellos tenían también la oportunidad de tener privilegios, y en el caso de ellos también tuvieron la oportunidad de ser alimentados con la comida del rey. Entonces, si usted lo ve de esta manera, ellos estaban en una forma de esclavitud, pero privilegiada, porque habían sido metidos aparte, pero iban a ser instruidos, iban a ser alimentados, y probablemente pudiéramos decir que en el vocabulario popular habían tenido suerte, porque habían sido escogidos y podían estar aparte aprendiendo, comiendo bien, aún siendo esclavos. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, pues ya que se nos dio la oportunidad, aprovechémosla. Pero es aquí donde aparece la primera rasgo o cualidad de este personaje, y es acerca de cómo él tenía bien en claro cuáles eran sus principios. Y ante la circunstancia y ante la propuesta de un beneficio aparente, mantuvieron más en cuenta sus principios antes de doblegar o de tomar en cuenta lo que se les estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque en la historia nosotros, bueno, creo que todos la conocen, y es que ellos se negaron a comer de la mesa del rey y decidieron solamente comer verduras y tomar agua. Dejaron de beber el vino y de los alimentos. Probablemente, hermanos, y si usted lee más adelante, cuando sucede con el rey Belsasar, que ellos estaban comiendo, ellos dicen que habían ídolos y derrochaban. Entonces probablemente lo que Daniel no quiso es que esos alimentos que estaban siendo ofrecidos a esos ídolos, él consumirlos, probablemente. O también, hermanos, podría ser de que él estaba consciente de que sus compatriotas también estaban ahí. Pero ante todo esto, lo que él quería era dejar en claro de que él quería honrar a Dios. Y el punto de esto es de que vemos el resultado. Luego que han pasado 10 días, dice que ellos se miraban mejor que los que así habían estado siendo alimentados por la comida del rey. Eso quiere decir que sí era la voluntad de Dios, porque Dios les había respondido. Entonces, ¿cuál es la primera característica de este personaje? Sus principios. Él estaba en claro que él no pertenecía a esa cultura, y estaba en claro quién era su Dios, y que no iba a permitir que el nuevo lugar donde se había sido impuesto el estar
y que podía aparentemente tener privilegios, fuera a afectar su relación o en realidad lo que él era en sí, un parte del pueblo escogido de Dios. Entonces, aquí es donde, hermanos, nosotros podemos ver, ¿no? El mundo en sí ofrece la oportunidad de que estando en este mundo tengamos la oportunidad de mezclarnos con ellos. Pero es ahí donde nosotros, así como Daniel, debemos de poner en claro nuestros principios. Porque las ofertas vendrán día a día. Las oportunidades de probablemente decir, este es mi día de suerte, porque estando aquí me están ofreciendo esta oportunidad. Pero ojo, ¿cuál será el resultado de caer a esa oferta? Probablemente será el que usted se vaya alejando poco a poco de Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tomar en cuenta estos ejemplos y cuál fue el paso correcto y cuál debe de ser nuestra actitud correcta ante las ofertas de este mundo, ante las aparentes ofertas positivas que este mundo puede ofrecer para el bienestar nuestro. Como les repito, hermanos, era una forma muy particular en la cual ellos iban a estar siendo cuidados, o sea, iban a estar siendo capacitados y probablemente pudieran decir, habían tenido un enganche para subir dentro de la sociedad, pero pese a la decisión, ellos siguieron subiendo en la sociedad y llegaron a ostentar los cargos que muchas de las personas llegan a ostentar, pero de mala manera. Y tal vez lo logren poniendo esas ofertas en primer lugar, pero lastimosamente esas ofertas quedarán en esta tierra. Podrán haber ostentado lugares altos y podrán haber hecho lado la voluntad de Dios y podrán haber prosperado en esta tierra, podrán haber alcanzado los sueños que tenían en esta tierra. Pero al final, ¿cuál será el resultado cuando esta vida se acabe? Entonces, ahí es donde, ese es el primer aspecto, hermanos, en los cuales esta característica, este principio que Daniel tenía en su corazón, lo puso en práctica. Y es un principio que yo desearía, hermanos, que nosotros pusiéramos en práctica. No solamente, hermanos, probablemente nosotros nos vayamos del área del trabajo, ¿no? Que es la forma en la cual las personas buscan ir prosperando, sino que también ese principio lo pongamos aquellos que estudian en sus estudios, aquellos que tienen familia, dentro de su familia, porque aún dentro de la misma familia habrán ofrecimientos en los cuales usted pueda descuidar la relación con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no todos sus familiares son hijos de Dios. Y dentro de su familia usted será criticado porque usted dedica más tiempo a Dios que a ellos. Probablemente pueda ser una oferta de decirle, no hombre, si un día que faltes, no se va a acabar el mundo. Entonces ahí es donde nosotros nos vemos confrontados, ¿no? ¿Cuál será el principio? ¿Cuál será lo más importante? En lo personal, una vez fui cuestionado por eso en el trabajo, en el área del trabajo, ¿no? La persona me dijo, bueno, yo no sé qué tanto vas al trabajo. Y fíjese que mi respuesta fue espontánea y hasta después la analicé. Yo le dije, bueno, pero yo no sé por qué nosotros trabajamos tanto. Porque esa persona, hermanos, lloviera, relampagueaba, iba enfermo, él estaba ahí en su trabajo. Entonces yo le digo, así como vos trabajás, porque sabes de que si no comes, según decís vos, yo también sé que si dejo de congregarme, pues no estoy poniendo en primer lugar a lo que yo creo. Entonces son cosas, hermanos, de que día a día vamos a ser cuestionados y vamos a ser puestos a prueba. Entonces es importante de que, así como este personaje tenía bien en claro cuál era la voluntad de Dios, puso en primer lugar a Dios y se abstuvo de contaminarse de lo que en ese momento se le ofrecía. Otro aspecto, hermanos, que puedo resaltar de este personaje es acerca de su influencia que él ejercía dentro de los que le rodeaban y los mismos beneficios que estas personas obtenían al estar cerca de él. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 2, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que se lo expuso a los magos, a los hechiceros, que no solamente le dieran
el significado de ese sueño, sino que le dijeran el sueño. Entonces era una complicación que aún los mismos hechiceros dijeron: estás pidiendo algo imposible. Todos los reyes, o sea, de todo lo que tú nos pides es algo que ante la lógica es imposible. ¿Y cuál fue la reacción de este rey? Bueno, pues mueran todos ustedes, no sirven para nada. Entonces, aquí viene, ¿no? ¿Cuál fue la influencia de este hombre para los que lo rodeaban? Llegó a oídos de Daniel cuál era el edicto que el rey había dado, y era que aunque él se iba a ir en la colada, ¿no? Él iba a morir. Y no solo él, sino que los otros tres que querían honrar a Dios. ¿Y qué fue lo que Daniel hizo? Es ahí donde yo quisiera agregar esto, ¿no? La influencia que él ejerció. Lo que hizo fue decirles: oremos, postrémonos, roguémosle a Dios misericordia y que Él sea el que tome el control de esta situación. Entonces este hombre no solo se fue a orar él, sino que involucró también a los otros que estaban también ejerciendo sus cargos. Y lo maravilloso es de que Dios respondió. Y ahí es donde vemos de que no solamente él influenció algo positivo y que agrada a Dios, a los demás, sino que no solamente le trajo beneficios a los que estaban cerca, sino que aún a todos los otros hechiceros, magos y astrólogos que estaban ahí. Eso significa, hermanos, de que tanto usted como yo, tal vez nosotros nos veamos insignificantes como personas, como creyentes, como seres humanos, que digamos: bueno, pero si yo paso desapercibido donde quiera que voy, no soy intelectual, probablemente me cuesta interactuar con las personas, pero solo el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, estamos siendo de bendición para los que nos rodean. El Señor ha dicho de que donde nosotros vayamos, sus ángeles acampan alrededor nuestro, porque nosotros le tememos a Él. Y esa protección, hermanos, no solo es para nosotros, o sea, nosotros no solo nos subimos a la metropolitana y solo nosotros vamos, o sea, va mucha gente. Usted se sube a un aéreo y va mucha gente, no va solo usted. Entonces, esa protección que Dios le brinda a usted por ser su hijo, beneficia a los demás. Probablemente la gente no lo perciba así, pero usted sí lo sabe. Y en base a eso, usted agradece a Dios y se encomienda a Dios. Así que su oración de cada mañana que usted dice: Señor, guárdame, no solo lo va a guardar a usted, también va a guardar a los que le estén al entorno. Entonces, estos son de los otros beneficios o que las personas tienen en base a la influencia que nosotros ejercemos, así como este personaje ejercía. No solo guardó de morirse él mismo y sus amigos, sino que a muchas otras personas. Nosotros, hermanos, otro aspecto que quisiera mencionar es acerca de cómo él, hermanos, no solamente dependía de Dios, sino que él reconocía el reconocimiento de que todo lo que él obtenía, no lo obtenía por las capacidades que él había desarrollado, sino que las capacidades que él había desarrollado, había adquirido, no solamente por el aprendizaje dentro de la enseñanza de ese reinado, sino que de la dependencia de Dios. Él siempre, en la oportunidad que él se le daba, reconocía que era Dios quien se la daba. Y lo maravilloso, hermanos, es de que, y es aquí donde yo les digo, ¿no? Muchas personas anhelan estar en una posición alta, estar sobre un dominio de muchas personas, pero ¿para qué? Este hombre llegó a estar al frente de los reyes, y ¿para qué ocupaba esas oportunidades de estar al frente de los reyes? Para señalarles que solo hay un Dios verdadero, que lo que él obtenía o lo que ellos mismos habían obtenido era por la pura misericordia y la gracia de Dios que lo habían recibido. Entonces, el ejemplo, hermanos, que nosotros encontramos dentro de la Escritura, siempre en este libro, es cuando el rey Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor, vio la escrita en la pared, ¿no? Y de igual manera buscó quién le interpretara o quién dijera qué significaba eso escrito. Y de igual manera llegó a oídos de que había un hombre el cual podía revelar e interpretar los sueños. Y lo mandaron a llamar también a él. Pero aquí viene la característica de este hombre. Él le ofrece nuevamente posiciones,
le ofrecen nuevamente privilegios dentro de su reinado. Y a mí me impacta y me gusta cuál fue la respuesta que este hombre le dio al rey. El capítulo 5, el versículo 17, al obtener la propuesta de que le pudiera decir qué significaba, él le prometió, le dijo que le iba a dar un collar de oro, le iba a poner vestidos de púrpura y le iba a dar un cargo. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Su majestad se puede quedar con sus regalos o dárselos a otro. Ve ahí cuál es la actitud de una persona la cual tiene bien en claro quién es él. O sea, no podía ser, pienso yo, no asombrado por un regalo, por algo que se iba a quedar acá, ¿no? Sino que él dice, sí, yo te lo voy a decir. Pero antes de decirle, le comienza a contar lo que le había sucedido a su padre Nabucodonosor. ¿Qué quiere decir eso? De que él le dijo que era un pecador y que por cuanto él no había sido un buen rey, pues lo iban a quitar. O sea, imagínense el grado de este hombre de poder llegar y pararse delante de un rey y a hacer refutar o no obtener los beneficios de ese momento materiales, y más aún ir allá y decirle, sos un pecador. Y ese mismo día, ¿verdad?, murió. Pero quizás la parte más clara donde él reconoce de quién obtiene los beneficios de interpretar los sueños, siempre es al rey Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 28. Por eso les digo, él no perdía la oportunidad de poder decir de quién dependía esa sabiduría. Él le dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Porque el rey Nabucodonosor primeramente lo había halagado a él, pero él le dice, no, si es que hay un Dios nada más, y ese Dios está en los cielos. O sea, ve ahí, hermanos, vuelvo, ¿no? ¿Cuál debe de ser esta característica de nosotros como hijos de Dios? ¿Para qué buscamos ostentar puestos dentro de la sociedad si no es para beneficio siempre de la gloria de Dios? O sea, no debe de buscarse solo por el beneficio propio y de titularidad y de renombre, sino para declarar de que solamente hay un Dios que merece la gloria, la alabanza y el tiempo que nosotros le dedicamos a Él. En esos versículos, hermanos, volviendo al capítulo 5 y el versículo 17 que leíamos, cuando él rechaza, él vuelve a demostrar su integridad. Él vuelve a demostrar cuál eran esos principios que en su corazón albergaba. Y es ahí donde se desprende también otra cualidad como hijo de Dios, y es la honestidad. Siempre en este libro, en el capítulo 6, Daniel sigue avanzando. O sea, si los jóvenes quieren prosperar, pues aquí tiene un ejemplo de una persona que prosperó. O sea, que llegó a tener cargos ostentosos. Este hombre llegó, el rey quiso ponerlo sobre los administradores todavía del rey, de las cosas de la economía de ese país. Pero como al mundo, hermanos, nunca le va a agradar que los otros sobresalgan, es ahí donde comienza la envidia, el querer hacer de lado a aquellos que hasta cierto punto están teniendo el favor de los jefes. Y los otros administradores procuraron, dice, el poner en mal a Daniel delante del rey. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Dice que no encontraron nada de qué acusarlo. O sea, le buscaron, ¿por dónde? Pero no encontraron. Entonces, ¿qué habla de esto, hermanos, de este hombre? Que él no era solamente de vista, sino que en realidad vivía íntegro, honestamente, porque ellos mismos llegaron a la conclusión de que no lo iban a poder poner en mal delante del rey, sino solamente, dice, con lo de su
rey, o de su Dios. Entonces fue ahí donde comenzaron a manipular, ¿no?, el momento, e hicieron que el rey diese un edicto de que no se podía adorar a otros dioses, sino solo a él. Entonces, y como allí le tocaron el orgullo, él accedió. Cuando éste se dio cuenta, pues ya lo había promulgado, ya estaba firmado, y pues es una historia que nosotros también conocemos, cómo él va a terminar al foso de los leones, pero cómo también Dios lo honra por su integridad, por su honestidad, por su vivencia, y no solo de la apariencia, sino en sí, en todo momento. Entonces Dios lo libra, y no solamente lo libra, sino que de la misma boca de esos leones, no solo se comieron a los que lo acusaron, sino también a sus familias, dice la historia. Entonces, ahí, hermanos, nosotros podemos ver de que la honestidad es bien pagada. ¿Cómo andamos nosotros de honestidad, hermano? Nosotros, hermanos, por eso les digo, dentro de la palabra de Dios, Dios nos ha dejado estos ejemplos para demostrarnos de que han sido hombres como nosotros, comunes y corrientes, que lo único que han buscado es tratar la manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en el momento que les ha tocado vivir. Nosotros, hermanos, probablemente no sea el mismo ambiente, la misma situación en la cual Daniel se encontraba. Es muy diferente, pero hay otros motivos por los cuales podemos ser puestos, hermanos, a prueba nuestra honestidad. O sea, estamos propensos a eso, en todas las áreas. O sea, yo no quisiera mencionar áreas porque es en todo, hermanos. Nosotros debemos ser honestos en todo. Sobre todo, hermanos, con nosotros mismos. O sea, no debe de haber situaciones en las cuales nosotros debamos actuar deshonestamente. Porque la honestidad, pues usted sabe que en esta caso, hermanos, trajo siempre justicia, porque los que lo acusaron fueron muertos. Bueno, hermanos, y al final de todo eso, ¿qué relación podría tener lo que esta noche yo y usted leíamos acerca de la porción? El Señor, hermanos, en esos periodos en el cual Daniel se encontraba siempre al servicio de los reyes, Dios comenzó a darle revelaciones acerca de lo que habría de suceder a la humanidad. Y esos, hermanos, esas visiones, esas visiones que Dios le permitía experimentar, nosotros las leemos, hermanos, pero póngase en el lugar de Daniel en ese momento, en esa circunstancia, el poder ver el futuro, el poder ver la maldad, cómo iría avanzando y cuáles serían las consecuencias de la humanidad. O sea, Daniel, hermanos, si bien es cierto, tuve el privilegio de verlo, pero creo yo, hermanos, de que no debe haber sido bonito. O sea, todo lo que él pudo observar en base a las visiones, en base a la revelación que Dios le estaba dando, fue duro para él. Y bueno, es más, de las cosas que yo pude también leer en el capítulo 9, es como él reconocía su estado, a pesar de que él vivía una vida agradable delante de Dios. En ese capítulo él habla acerca de cómo él estará leyendo el profeta Jeremías, él logra entender de lo que hablaba y va y no solamente ora, sino que se mete en ayuno, se postra y clama al Señor no solamente por su pecado, sino que por la de su pueblo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver este ejemplo también de este hombre que, pese a lo que Dios le estaba permitiendo experimentar dentro de su gracia, del poder ver cuál iba a ser el futuro de esta humanidad, él también continúa buscando a él y humillándose ante él y buscando agradarle a él. El capítulo 2, hermanos, que nosotros leíamos en su parte final, bueno, si ustedes lo quieren leer, es más, yo aquí lo tengo como título del capítulo, dice la hora final.
Y si usted lo lee, hermanos, es acerca de lo que nosotros estudiamos en las doctrinas básicas, ¿no? Y habla acerca de lo que nosotros anhelamos, el que un día nosotros pues seamos arrebatados, o que el día que nosotros muramos y el día que el Señor venga por su iglesia, nosotros seremos levantados. Y también habla, hermanos, de la gran tribulación. Y lo que nosotros leíamos es acerca de una pregunta que Daniel le hace a uno de estos dos personajes. Y es ahí donde nosotros iniciábamos esta noche. No crean que yo les iba a poner a hablar de doctrina, ¿verdad? Porque creo que es lo que probablemente nosotros pensamos, ¿no? Al leer estos versículos. Pero yo quisiera, hermanos, en base a lo que nosotros hemos leído y en base a lo que yo les he relatado así brevemente, saquemos la enseñanza de esta noche. Y es acerca de la pregunta que Daniel le hace a uno de estos hombres y le dice: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? O sea, él al ver, hermanos, lo que le espera a la humanidad, es una pregunta lógica, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué todo esto? Y lo que a mí me llama y me tocaba, hermano, yo créame que este libro lo he leído muchas veces y esa es la parte que siempre cuando termino me impacta, ¿no? Y es acerca de lo que Dios le dice, la respuesta de Dios le dice: sigue adelante, Daniel. O sea, pese a toda la revelación que él había tenido, ¿cuál es la respuesta de Dios? Tú sigue adelante, Daniel. Y el versículo que leíamos, el último, decía el 13: pero tú persevera hasta el fin y descansa. ¿Y en quién va a descansar? En el Señor. Y es lo que nosotros, hermanos, hoy al tener la palabra de Dios, al saber de que a este mundo le espera un juicio en el cual usted y yo ya fuimos librados por la misericordia, el sacrificio de Cristo, nos lleva a eso, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y ese es el problema de que cuando nosotros escuchamos las doctrinas de la escatología, ¿no? Lo que ha de suceder y decimos, bueno, lo que le espera, lo tomamos como un estudio, pero nosotros debemos preguntar, o sea, no nos quedemos allí, ¿verdad? Porque ahí están los dos extremos, los que les da igual como escuchar otra enseñanza, o como los otros que se van al otro extremo, que hacen hasta cálculos para saber cuál va a ser el día. O sea, aquí va a ser la respuesta, ¿no? Lo que le dijo Dios a Daniel. Tú sigue. O sea, pero aquí viene. ¿Pero qué va a seguir haciendo? Lo que yo le he descrito. Honrándolo, viviendo para él, íntegramente, dando la oportunidad de que el nombre de Dios sea glorificado con su vida. O sea, esa fue la respuesta. Y esa es la respuesta que Dios nos da ahora a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces dentro del evangelio, dentro de la vida cristiana, nosotros comenzamos, ¿no? Creemos en Dios y lo que aprendíamos el miércoles, que es una cuestión de ir a avanzar, o sea, ese es el propósito. Pero muchas veces las cosas no salen como nosotros las esperábamos, o la voluntad de Dios es diferente. ¿Y qué es lo que sucede en el ser humano? Vienen las preguntas a Dios. Bueno, Dios, ¿y por qué? Y ahí viene la respuesta, ¿no? De Dios. Tú sigue. O sea, ¿cuál va a ser la voluntad de Dios hacia su vida? Si usted está involucrado en el camino de Dios y le está sirviendo, le está trabajando, está siendo íntegro, está siendo honesto, está dándole la gloria a Dios por todo lo que usted alcanza, pues usted va por el camino correcto. Y si sucede algo, usted siga honrando a Dios. Pese a que la respuesta sea corta. O sea, porque muchas veces nosotros, hermanos, queremos una respuesta detallada. Y si no, no sigo. No, hermanos, nosotros, si agradamos a Dios, habrán cosas que no nos van a agradar a nosotros como humanos. Porque no estamos haciendo nuestra voluntad. No estamos viviendo en base a lo que nosotros queremos. Estamos sirviéndole y viviendo para Dios. Así que si usted está sirviendo y en su servicio, o usted está trabajando dentro del trabajo celular y dentro de su trabajo celular las cosas cambian y no siguen como usted las esperaba y esto lo lleva a desmotivarse, pues usted siga honrando a Dios. Siga caminando hacia la voluntad de Dios. Siga poniendo en alto en base a su conducta, en base a su vivencia de la palabra de Dios,
su nombre en alto, hermanos. Habrán interrogantes, siempre las habrán, hermanos, pero la respuesta, pues, que sea mejor dándola a Dios a nosotros de persona. Y si Dios se la quiere dar en esta tierra, pues gloria a Dios. Pero si no, usted persevere hasta el fin de sus días o hasta el fin del mundo, porque usted ya no va a estar acá. Y descanse. ¿Descanse en quién? En el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Ese era el pensamiento de esta noche. Espero en el Señor, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas. Les invito a que podamos orar al Señor y que le podamos dar gracias porque Él nos permite el poder meditar en su palabra. Digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos has permitido estar en este lugar. Te doy gracias, Padre, porque a través de las vidas de hombres ejemplares, oh Dios, que tú quisiste quedaran marcadas en tu palabra, Señor, para ejemplo vivo, y de que tú te glorías, oh Dios, en la vivencia de estos seres humanos imperfectos, oh Dios. Señor, te doy gracias porque así como este hombre el cual hemos estudiado, nosotros también podemos marcar la diferencia en la sociedad que nos encontramos. Te ruego, Señor, de que nos ayudes a imitar estas actitudes, nos ayudes a poder reflejar esa solvencia, Señor, no solamente donde nos ven, sino cuando seamos, Señor, tal vez investigados, no haya nada en lo cual nosotros, Señor, quedar avergonzados, sino poder ser íntegros, porque sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios íntegro y deseas que nosotros seamos como tú lo eres, Señor. Muchas gracias esta noche. Te ruego que ayudes a cada uno de mis hermanos a seguir adelante, Señor, a perseverar hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, o si tú vienes antes, oh Dios, y nos llevas de esta tierra, pues queremos estar así, Señor, perseverantes, atentos, esperando tu venida cada día, Señor. Gracias, Señor, esta noche te damos. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Porque Daniel nos da un gran ejemplo. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a continuar esta noche con parte de nuestra adoración a Dios. ¿Cuántos sabían que reconocer a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, hermanos, es también adorar a Dios? Sí, hermanos, porque un corazón agradecido entiende que todo, hermanos, lo que ha venido a nuestra vida viene de parte de nuestro Dios. Y todo, hermano, no es solo salud, no es solo el pan de cada día, es también las posesiones que usted tiene, y por eso es que debemos honrar a nuestro Dios, aún con nuestros bienes, porque todo, hermano, todo le pertenece a Dios y nosotros le pertenecemos a Él. Amén.